Amigos de Código Magenta, estamos hoy aquí al punto, a la cita en punto con Antonio Navalón en este cierre del año 2022, este agitado año 2022 que nos trajo, pues que está cerrando Antonio con bastantes aspavientos en el Senado, en la Cámara de Diputados, con esta fallida, parchada intento de plan B de reforma electoral, en este apapacho de los serviles hacia el presidente López Obrador, con este forcejeo también internacional con Perú, en esta no intervención muy intervenida de López Obrador, desconociendo a la nueva presidenta Boluarte y diciendo que para él sigue siendo el presidente Pedro Castillo. Antonio, ¿cuál es tu balance de este 2022? Y sobre todo, ahorita platicaremos qué nos espera para el 2023, pero veamos primero el balance del 22. Mira, yo creo, hola Ramón, qué gusto estar aquí, estar en esta última entrega al punto del año, un año en el que realmente no vivimos peligrosamente solos, en el sentido de que todo aquel que se le ocurra discrepar del señor presidente por un segundo está en peligro, sino que vivimos peligrosamente porque empezamos el año con una serie de cosas resueltas, por ejemplo, el ordenamiento electoral, y terminamos el año con una absoluta incapacidad de tener certeza de cómo va a ser el nuevo plan B, C o Z, o el que sea, el que le toque al final, que regule las elecciones. Ya en este año, que va a empezar nada, dentro de 10 días, va a empezar de manera inmediata con las elecciones hacia mediados de medio año, hacia mediados del 23 de Coahuila y del Estado de México. Pero hay que saber que desde Ernesto Zedillo, desde Vicente Fox, con todo y todo, con el haya sido como haya sido, que sigue siendo algo que nos llena de vergüenza a todos, o debería llenarnos de vergüenza, hemos tenido un sistema electoral que ha funcionado. Y este año despedimos, este año sin certeza electoral. Y además, sabiendo que en el trampolín y en la espiral que vive el presidente, no solamente no cree que haya que pacificar ni darnos ni siquiera la tregua navideña, o sea, no hay paz a los hombres de buena voluntad que no sean que tendremos que llegar hasta el final, hasta la última consecuencia. En ese sentido, una cosa es hablar del México bronco y otra cosa es vivir en el México bronco. Bueno, pues el tigre resulta que no solamente se quedó en la jaula, sino que lo alimentamos, lo hemos sacado y hemos conseguido hacer del tigre un animal de compañía. A ver, Antonio, creo que el fin de año, como decíamos ahorita, tenemos el asunto de la reforma electoral, tenemos el asunto de Perú y por supuesto tenemos el atentado bajo investigación al periodista Ciro Gómez Leiva. O sea, creo que el año está cerrando con bastantes, no digamos altibajos, bajos. O sea, reiteradamente. ¿Tú crees que el presidente está ya en una situación básicamente que se siente acorralado? A ver, yo veo claramente que no sabe cómo manejar la derrota de la reforma electoral para hacerla parecer como un triunfo. Y el hecho de que margine a Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Declaración Política, el morenista número 1 del Senado, de este evento donde recibió a todos los senadores de Morena, menos a Monreal, pues sí habla de lo que él no quería que se hablara, de que él fuera un Stalin que básicamente condenara al Gulag a sus detractores. Y bueno, pues te vas al área de Perú y en el área de Perú dices tú, caray, ¿cómo no entender que esto es una intervención cuando desde un país extranjero un presidente decide por sus pistolas en contra de la voluntad del Congreso de ese país que la presidenta que ha sido nombrada para reemplazar al presunto golpista, pues no es lo que debe ser? Y entonces, y te vas al área después de la parte periodística donde el señor diariamente, semanalmente defenesta a cuanto periodista se le pone enfrente y pues resulta que ahora pasa lo que pasa y que esta siembra del clima
de odios que termina cosechando tempestades, pues acaba por dejar como saldo este atentado contra Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas reconocidos en el área de medios de comunicación multimedia, prensa, radio y televisión, y básicamente una comunidad que el día de hoy ha publicado un desplegado de apoyo total a Ciro y sobre todo de exigencia al presidente para que ya basta. Seguimos siendo el país con mayor número de periodistas asesinados en el planeta. Este año llevamos 12 y contando. Entonces el presidente, ¿no sientes tú, Antonio, que el presidente, una de dos, o ya se está abandonando o ya se está desesperando? ¿Cuál es tu sensación? Mira, yo recuerdo muy bien que en enero del 19 participé en una de las primeras entrevistas que dio fuera de la mañanera Andrés Manuel López Obrador, que fue en una entrevista que le hicimos en El Financiero, una serie de colegas y yo mismo. Y yo le hice la pregunta de si no le preocupaba el grado de radicalización que se veía en sus posiciones. Y me contestó que no, que él creía que el enfrentamiento social, la radicalización política, la ideología, al final era buena para un país. Y entonces le volví a repreguntar que inclusive un país como el nuestro, donde el México bronco ha sido siempre una de las preocupaciones, vamos a decir, históricas desde la Revolución. Y contestó que no, que él creía que los efectos de la transformación que buscaba exigía ese nivel de enfrentamiento que en aquel momento, enero del 19, era prácticamente nada. A partir de aquí, todo, la solución B, Monreal, Perú, donde estamos, es lo mismo. Hay que reconocer que desde el 1 de diciembre del año 18, pero sobre todo desde que empezó a no gobernar, desde que empezó a publicitar el país, porque uno de los mayores problemas es que él no ha gobernado. Él ha impuesto a golpe de razón histórica y política lo que ha creído que tenía que imponer, pero no ha hecho política, no lo ha negociado, no quiere negociar. Desde ese punto de vista, la posición internacional que tiene México hoy no deja de ser muy curiosa. Somos el país de la no interferencia que más interfiere en este momento, donde los amigos tenemos mucho que decir y mucho que opinar de qué le pasa a Evo Morales, qué le pasa a Cristina Kirchner, qué le pasa a Pedro Castillo. Y si le estuviera pasando algo a Lasso en Ecuador o a otros presidentes que no fueran compas, pues entonces no tendríamos nada que decir. Aquí la gran pregunta que hay que hacerse es si realmente se puede vivir en un sistema en el que desapareció el gobierno. Desde el año 18 este país no tiene gobierno. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y los acorraló, les quitó toda posibilidad, no solo de dar un peso, que eso por supuesto fue lo primero, échalo para acá, los fideicomisos, todo, échalo para acá, que yo decidiré a dónde va. Después tiene en el partido un partido a lo Gaddafi. Gaddafi también era muy amigo de tener un partido y un movimiento que le llamaban la Yamarisha, que consistía en cambiar el gobierno de Libia por las asambleas a manos alzadas, las reuniones en la Jaima y no en los... Es decir, es un sistema de gobierno basado absolutamente en él, por él y para él. Y todo lo demás, incluido el Estado, no importa, no tiene importancia. No tiene importancia la separación de poderes, no tiene importancia la garantía de una estructura mínima que nos permita saber que el Estado es el responsable de nuestra permanencia en este mundo. También la ha rechazado, quiero decir, aquí lo único que importa de verdad es lo que él cree, cuándo lo cree y cómo lo cree. Y todo lo demás ha dejado de tener importancia. Cargos, situaciones y lo que es peor, vidas. En cuanto al atentado, bueno, pues efectivamente, estos vientos traen estas tempestades. Yo no creo que haya nadie relacionado con el poder que haya tenido nada que ver en la instrumentación práctica del atentado. Pero sí que hay un mensaje que se dice todas las mañanas, que es: yo que soy el poder, agradezco la descalificación y el que no sigan ni escuchen a los enemigos de la 4T.
De ahí a un país regido por abrazos y no balazos, que alguien entienda que además bajarse a un enemigo del presidente es no solamente cumplir la ley, sino hacer méritos, hay un paso. Claro. A ver, Antonio, entraremos al año 2023 y mucho antes de que venga el evento del año que sería sin duda alguna la elección del Estado de México y la de Coahuila, donde Coahuila pues ya empezamos con los famosos forcejeos entre el senador Guadiana y Ricardo Mejía, el subsecretario, ambos apadrinados por toda esa región carbonífera que tanto tizne genera en el presupuesto nacional y en la CFE. Bueno, antes de este gran evento, debutaremos el arranque del año en enero con la famosa visita de los presidentes Biden de Estados Unidos, Trudeau de Canadá, aquí en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, en una cumbre que para mí se antoja a todas luces, pues ya un arrancadero, un partidero para saldar cuentas con miras al 2024. Recordemos que cada 12 años las elecciones de México y Estados Unidos se unifican y 24 será una de esos años, donde tendremos elecciones en México y en Estados Unidos, con una diferencia siempre desventajosa para nuestro país. Aquí son en el verano, son en julio, y allá son en noviembre, si mal no recuerdo, en otoño. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente hemos reiterado que para infortunio de México, la agenda hoy de la elección 24 de Estados Unidos está plantada en 5 patas de una mesa que son temas específicamente mexicanos, como son migración. Si tú te das cuenta hoy, las imágenes que estamos viendo estos días de la cantidad de miles y miles de migrantes cruzando en línea el río Bravo, haciendo largas filas del lado americano para tratar de ingresar, es realmente, pues yo no diría, pero casi apocalíptico, porque son miles y miles, y ya los tejanos, por lo menos en las áreas acá de Texas, no saben cómo parar ese fenómeno. Tenemos el asunto de la droga con el fentanilo, que pues ya cada vez ya rebasa las cifras del año anterior, va en 207,000 muertos este año. Calculan que para el próximo año van a ser 240,000 los muertos por fentanilo si no se para ese tráfico de esa droga. La parte de la inseguridad que está trasegando no solamente drogas, sino también está trasegando capos y gente hacia la frontera. Tenemos el asunto del litigio energético, con lo que implica también el cambio climático. Y bueno, toda la parte del sector alimentario, en donde el epicentro está en el famoso maíz transgénico, que México pues se quiere deslindar de esa gran compra de millones de toneladas anuales, que básicamente pues desquiciaría los acuerdos que se han tenido y entraríamos en una zona más de conflicto con nuestro socio comercial número uno. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo sientes que todos esos elementos se van a conjugar para que en los próximos 12 meses, de una u otra manera Estados Unidos tenga que hacer ahora sí, ya pasado la elección famosa intermedia, ya los demócratas en control de las cámaras, ya con Trump sentado en un banquillo para decir que sí, efectivamente incitó a la insurrección el 6 de enero? ¿Qué ves de eso, Antonio? Yo creo que el gran problema que tenemos en la relación con Estados Unidos es que, al menos para el jefe del Estado, para el líder espiritual y fáctico y el único líder de la 4T, 4Q, es que no le gusta esa relación. Es decir, da igual lo que digan los números, da igual lo que firmó, que lo firmó él, nadie le obligó, no se veían soldados apuntándole para que firmara el TEMEC, lo firmó y además dio instrucciones. Y luego, sencillamente, descubrió que él no se siente cómodo en esa relación. Entonces, los problemas sumados tienen una singularidad para Estados Unidos muy importante, que hacen
que se prevea por lo menos un año muy tormentoso y unos años muy tormentosos. Y es que el TEMEC, importante no, importantísimo para el futuro económico de Estados Unidos, de México y de Canadá, es mucho más que un acuerdo comercial, es un acuerdo vital. Y eso inevitablemente lleva y se esparce a temas que de momento ni tocar, ya no el energético. ¿Qué me dices del mundo de las drogas? ¿Qué me dices del mundo de la corrupción en Estados Unidos? ¿Qué pasa? Que solamente aquí se pueden comprar policías y aduaneros y allí no se compra nadie. O sea, se llega en un mecanismo perfecto donde las drogas no huelen, no manchan, no matan. O sea, nada, eso solo pasa aquí en el proceso de elaboración. Entonces estamos condenados, no solamente estamos condenados por Dios a 3.200 kilómetros de fronteras, estamos condenados a tener los próximos 50 años un mundo en común mucho más amplio del que hemos tenido. Y eso, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la historia de México, no le gusta. Nunca le gustó. Y además, entre sus creencias políticas, sean las que sean, no están haber tenido un conocimiento del valor constitucional, de los padres fundadores, de la separación de poderes. Todo eso son, como por así decirlo, son debilidades de los fifí, que es no me venga usted con la ley. Pero antes de la visita de Trudeau y Biden, que va a ser tan importante como todo esto, tenemos un acto fundamental el día 2. El día 2 hay que elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Por supuesto. Justicia. Y en ese momento yo es cuando creo que se va a empezar a exteriorizar que este año 22 que acaba fue el último año de la 4Q, no el año que viene. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado al diálogo de verdad, que es, da igual si es Jazmín o es Ortiz Mena, o si finalmente, por la incapacidad de poder sumar una unidad de los votos necesarios para ser presidente, lo acaba siendo Lainez, que es el otro elemento escondido. Pero lo que sí es importante es saber que sea quien sea, naturalmente va a variar el grado de confortabilidad presidencial. Pero aunque sea Jazmín, van a ser duros tiempos para la 4Q y para el presidente López Obrador. Si gana Lainez, ni te cuento, va a ser tremendamente incómodo el final del mandato. Y a partir de ahí ya entramos a jugar de otra manera. Es decir, la Suprema Corte solo tiene dos caminos. O se pliega a la voluntad absoluta del líder o desaparece. Y si hemos desaparecido el origen de la legitimidad del poder o intentado por lo menos mediatizarlo, como es el INE, pues imagínate lo que significaría una campaña eficaz desde la mañanera contra la Suprema Corte, porque si a él le ha molestado tanto los sueldos de los consejeros del INE, por cierto, algunos de ellos nombrados por él, imagínate lo que debe de pensar de lo caro que son las togas. Imagínate lo que debe de pensar de cuál es el capítulo de gastos, lujos y fastos de la Suprema Corte de Justicia Nacional, porque al final del día el presidente todo lo analiza en función de cuánto le sirve a su proyecto político. Y dime tú por qué habría que invertir en leguleyos, en leyes y en garantías. Él no lo ve necesario. Por lo tanto, a ver, sí, creo que las batallas que vienen, que todas van a tener, todas, van a tener un desenlace jurídico, nos vamos a encontrar con la preeminencia del Tribunal Electoral. Tiene dos casos dificilísimos, que todavía no salió el toro a la plaza, pero son muy difíciles, que son el Estado de México y el Estado de Coahuila. Porque no es solo quién es el más popular, el menos popular, es cómo están construidas esas sociedades. Y eso lo acabará resolviendo, máxime después de haber destruido la fe en el INE, lo acabará resolviendo el Tribunal Federal Electoral Central.
Y segundo, están los paneles del TEMEC, pero antes están todas las grandes batallas jurídicas que habrá que ver en la Suprema Corte. ¿Es legal o no es legal declarar y suspender el consumo de maíz transgénico? Es decir, es que aquí hay una vertiente que es pelearnos con nuestros enemigos amigos. Pero hay otra vertiente que es, si no hemos derogado en su conjunto todas las leyes del país, ni la Constitución, habrá que procurar que los negocios que se hacen, que los impuestos que se cobran, que los semáforos que se ponen en rojo correspondan a un ordenamiento jurídico. Y aquí vivimos en una absoluta relación bipolar, que es por la mañana y en el epicentro de la valoración moral de la nación, las leyes no importan, importan las intenciones, la lealtad y no la eficacia. Pero luego, cuando eso se apaga y él se va a jugar al béisbol o a descansar o lo que sea, nos tropezamos con que resulta que lo que él dijo por la mañana está regulado de mala manera. Es decir, inevitablemente, querido Ramón, a todos nos entró el año de Juárez. Y ahora no es solamente por correr y llevarte lo que puedas. Ahora es primero por sobrevivir, salvar el cuello. Y segundo, no permitir que se siga desmontando todo el Estado. Y eso es lo que creo que va a dar mucha tensión, mucha presión, pero también ya un camino político diferente. A ver, Antonio, yo coincido contigo, pero sí establezco el punto de que la madre de todas las batallas del 23 será la Suprema Corte de Justicia, porque de una u otra manera, pues se ha maniqueamente establecido de que Yasmín y Loretta son las favoritas del presidente y que Gutiérrez Ortiz Mena o incluso la Inés están siendo impulsados por lo que son los conservadores y los fifís, por Carlos Salinas, por Emilio Gamboa, por Manlio Fabio, es decir, toda una situación de dos polos que están luchando por lo que es el último reducto legal de este país para poder salvar, después de todo lo que ya ha pasado, después de todo lo que se han defenestado o debilitado las instituciones de este país, que al final del día, tenemos que admitirlo, Antonio, aquella famosa frase de al diablo con las instituciones, pues cada día va teniendo más vigencia porque las ha mandado al diablo en toda su esencia, y no solamente las nacionales, también las extranjeras. No es un hombre, López Obrador, que haya sido prolífico a acercarse con ni Naciones Unidas, ni con la OEA, ni con ninguna organización internacional, ni con ninguna cuestión de transparencia o de derechos humanos. En fin, es un hombre que vive en su propio cocún, en su propio caparazón, y de ahí no sale. Y quiere que las cosas sean como deben ser, como él quiere que sean. Pero ya entrando al capítulo de la Suprema Corte, es la última de todas las batallas. Recordemos que cuando entró Ernesto Zedillo, ¿qué fue lo primero que hizo para poder dar una sacudida al panal? Realmente desaparecer la Corte que existía y convocar a la selección primero y elección de nuevos ministros para hacer una nueva Suprema Corte. Yo creo que estamos hoy no en una antesala como esa, sino en una implosión para debilitar a una Suprema Corte, y como bien lo decías ahorita, pues que cuando lleguen ahí los problemas, los goles pasen sin ninguna situación, y que el presidente se convierta en el Messi de la ilegalidad, anotando goles por aquí y por allá, porque no hay quien pare las pelotas. No hay árbitros, no hay árbitros. No hay árbitro. Los árbitros se han convertido en los enemigos naturales del juego político. Mira, Lincoln fue el que decía que se puede engañar durante un poco de tiempo a una poca de gente, pero que no se puede engañar todo el tiempo a toda la gente. Creo que este año que va a empezar, este año en el que espero que podamos seguir al punto, en el que podamos recuperar un poco de normalidad, no solo ciudadana, que es otra palabra que se ha proscrito durante este sexenio, tengamos lo que es la muestra de no hay ninguna situación política
por muy violenta que haga vulnerar la tendencia natural. Y la tendencia natural es que, sea como sea, haya sido como haya sido, le quedan 16 meses. Eso suponiendo que todo vaya según los calendarios. Claro, una vez queda muy claro el plan de destrucción de la 4Q. Es un misterio que todavía nadie hemos podido descubrir qué ha construido. Es decir, a mí me gustan los programas sociales, de verdad me gustan, pero lo que no me gusta es el que es creyente como yo, que no entienda lo que es el mandato bíblico, que es Claro, no enseña a pescar. Y ha creado un claro. sistema en el que no es necesario nada, solamente tener el juego de la mano bien, abrirlo para recogerlo. Y no está cambiando las estructuras del país. No seremos un país más rico, no No. seremos un país con más oportunidades, no habremos hecho menos grande la franja del desajuste social. No hemos hecho en ese sentido nada. Lo que A sí ver, hemos es dado a colectivos a la riqueza, como es el caso de los militares. sí. Yo quisiera cerrar esta plática, Antonio, con lo siguiente. Eh, yo no creo, por ejemplo, que Elon Musk esté hoy por anunciar una inversión de casi 10,000 millones de dólares en un tiempo, en un cierto número de años en Nuevo León para hacer una planta de Tesla, ¿sí? Si ya no tentó bien en Washington los pasos que Washington podrá hacer para someter el Estado de Derecho de este país. Una gente como Elon Musk debe estar informado, debe saber que traemos el litigio energético, que traemos el litigio de los transgénicos, pero alguien le debe haber dicho, no te preocupes, esto se va a acabar y esto tú tienes que ir adelante y tu compañía, como hombre más rico de este planeta, tiene que ir adelante y tu nearshoring con Estados Unidos para la planta en Nuevo León, que fue el estado que finalmente se eligió para instalarla, va hacia adelante, en cuyo caso, pues yo sí presagio que el encuentro del 9 y 10 de enero entre Trudeau, Biden y López Obrador va a ser realmente de antología, no tanto cuanto porque se muestren cosas públicamente más allá de caras bonitas, comunicados hermosos y dulces. No, no, no. Por lo que vaya a venir después de esas reuniones, ¿sí? En donde ya se tendrá que poner bien las cartas sobre la mesa para crear la famosa pista de la elección presidencial, no mexicana del 24, sino la norteamericana. Y espero que estemos aquí, Antonio, para pues esos días 9 y 10 de enero, nos sentemos aquí a conversar en el punto para dar detalles y pormenores, no de lo que se vio en la pantalla, sino de lo que no se vio. De lo que pasó por detrás, de todo lo que está pasando. De Por lo que cierto, movieron los titiriteros, no lo que nos mostraron los títeres. creo que se merece una felicitación y reconocimiento al equipo. Este año Magenta ha tenido varios scouts muy importantes. A mí me llamó la atención especialmente el silencio de México y el despertar de Magenta en el caso del almirante, que era el único ejecutor que había de los trabajos de inteligencia entre Estados Unidos y México en la Marina. El daño es muy profundo, el que hemos hecho, lo que hay que trabajar es muy amplio y tengan la certeza de que con especulaciones o sin ellas sobre el atentado, que lo pudo hacer cualquiera, que cualquiera quiso brindarle una, no iba a decir una alegría, eso sería una barbaridad, pero quiso brindarle un gesto de complicidad efectiva al presidente, Un abrazo. acabando con uno de los que le molestan, tiene que saber que todo eso lo único que ha hecho es que realmente ahora ya sí, sin más dudas, pues tengamos muchos casos como el de Tony Montana, que es en este momento ya ni el presidente, y me temo que la primera línea de la inteligencia y de la Sedena tienen exacto conocimiento de cómo van a ser los golpes que va a dar el Estado mexicano, mexicano o Temec, llámele usted como quiera, a los malos de la película, que sin duda alguna no son periodistas,
no, por muy equivocados que estén o por mucho que destrocemos el lenguaje, nosotros no matamos, ni siquiera matamos las ilusiones. Abrazo, Antonio, una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y estaremos aquí para narrar arrancando enero lo que pase en el 23. Con todo gusto, Ramón. Feliz vida. Gracias.